Hola chicos y chicas, aquí allí en el día de hoy vamos a estar hablando de Carbon Swap, que es el primer exchange descentralizado dentro de la red de Energy Web Token, que sé que no he hablado de ella, pero es un token, podemos decir que es mi token favorito, aunque en rendimientos no es que esté dando aquí la gran cosa, aunque bueno, yo lo compré a $2, creo que está ahora a 13, pero básicamente Energy Web Token es una blockchain que se dedica a energías renovables, trazabilidad de la energía, todo ese tema ecológico. Entonces, esta red, pues hasta hace nada, pues no tenía, digamos, nada así de uso dentro de su red. Entonces ha salido hace nada Carbon Swap, que es de lo que trata este vídeo, y básicamente, como estáis viendo, es un copy-pega de Uniswap, pero dentro de la red de Native Web Token. ¿Qué significa eso? Que las fees son una mierda, como vamos a estar viendo ahora, ¿vale? Ya tengo conectada aquí la cartera de Metamask con el Ledger, que no es trivial, ahora lo explicaremos, y hablaremos un poco de los pools y el catch, que es como básicamente lo de Secret Swap. Entonces, ¿cómo hacemos para añadir la red de Energy Web a el Ledger? Yo que tengo mis 21,14 Energy Web tokens y lo vamos a hacer, os lo voy a enseñar con esta de aquí, que creo que no lo tengo... Creo que no lo tengo configurado, así que lo vamos a hacer, ¿vale? Zero Fish Goes Bear es lo de Matic del otro día, que aquí también dice pruebas. Entonces, vale, aquí básicamente el nombre de la red podemos poner lo que nos dé la gana. Y voy a poner Energy Web Chain, lo voy a poner más corto porque me da chapa. Y para rellenar todo esto, bueno, símbolo opcional, pues Energy Web Token. Pero todo esto os lo voy a dejar en la descripción, que es básicamente esto que viene aquí, ¿vale? Entonces, HTTPS, dos puntos, a ver, vamos a hacer esto. Ojo, se me ha ido el fondo de pantalla perrón, que lo he cambiado. Vale. Correo no, por favor. Aquí leaks no. ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? Ah, ¿qué? Bueno, el caso. Iríamos a Metamask. Esto, si habéis visto el vídeo de Matic, ya lo tenéis conocido, pero bueno, si no, sería ir a RPC personalizado. Nombre de la red, lo que os digo, voy a poner aquí en el Web Chain, pero abreviado, para hacerlo rápido. Y aquí, pues nada. Probablemente os lo deje yo en la descripción, ¿vale? Para que no tengáis que ir viendo una foto y podéis hacer copia y pega, porque la verdad que esto es un poco... Tampoco feo ir escribiendo esto todo el rato. Y HTTPS Explorer. Y a diferencia de QuickSap, este no te dice, oye, ¿no quieres que te lo pongamos ya? Como pasaba en QuickSap, básicamente, que en QuickSap tú le dabas y te decía, oye, pero no tienes la red, ¿quieres que te la pongamos en Metamask? Aquí no pasa, entonces la tenéis que poner sí o sí manualmente, y una vez que ya tenemos esto, pues ya estaría. Estaríamos ya aquí en el Web Chain, y como veis, te sigo teniendo aquí los 21,14 igual que aquí, o sea, acabamos de entrar a la red. Entonces, esto está asociado al Ledger, no pasa nada, o sea, quiero decirte, si lo queréis asociar al Ledger, pues básicamente importáis el Ledger aquí en conectar monedero físico, y con iros a la red que queráis, pues estáis en la red que os sale de los cojones, pero con la dirección, digamos, la de Ethereum, que en verdad vale para todas las demás que pongáis aquí en Metamask. Entonces, una vez introducido la cartera, cerramos Brave, volvemos a Chrome. ¿Por qué utilizo Chrome cuando os hago las explicaciones? Básicamente porque Brave tiene unas bugueadas, pero a ver, vosotros como usuario final, porque vosotros tenéis el Brave naranjito, yo tengo el morado, que es como el de beta testers. El de beta tester falla todo, o sea, falla absolutamente todo. Entonces, en Google Chrome nunca hay problemas. Es una mierda Google Chrome porque se come todos los gigas de RAM de tu ordenador, pero bueno, yo tengo 32 gigas, así que difícil que me lo coma. Aún así, creo que está chupando como un condenado. 1 giga. En fin. Entonces, una vez ya estamos conectados, ya podríamos comprar Susu, que es básicamente el token de gobernanza de Carbon Swap, que creo recordar que había 300 millones. No sé cómo mirar esto. Susu Total Supply 1.634.000, pero creo que son 300 millones. Claro, para mirar esto ahora está complicado, ¿verdad? Porque no va a aparecer. No está todavía en sitios, pero bueno. El caso. Vamos a hacer un intercambio. Por cierto, está Luxo. Han metido Luxo el otro día.
Creo que no hay pares para nada. O sea, habría que meter liquidez. Yo tendría que meter liquidez, pero bueno, que han metido ya el token de Luxo. No hay liquidez, pero el token está. Lo cual es muy bonito, muy sexy. Es como, coño. Me hace pensar. Porque, a ver, este es el primer text que creo recordar que hay un... o sea, se supone que este DEX no está relacionado con los fundadores de la Energy Web y todo eso, pero creo que uno de los fundadores o uno de los que están ahí metidos fue el que creó el grupo de Telegram de Carbon Swap. Entonces, como, no sé, hay un poco ahí de, de cosa extraña, pero bueno. Luxo va de NFTs, entonces Luxo cuando se vaya a su red, por ejemplo, las fees van a ser muy pocas y no va a contaminar porque no va a ser un proof of work, pero bueno, igual tiene ahí un tipo de partner con el Web Token, porque ya sabéis el lío mediático que hay con que wow, los NFTs contaminan un montón. Entonces, curioso cuanto menos, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero hacer yo aquí? Básicamente quiero cambiar Energy Web Token por Wrapped Energy Web Token. Que, como veis, pues nos van a dar la misma cantidad. Bueno, no, porque nos van a cobrar ahí un poquito en fees. Y igual peta ahora, vale, no peta. Gas fee cero. O sea, para que veáis, las comisiones de la red del Yuga Token ahora mismo es una puta maravilla, la verdad. Viendo luego Ethereum que te cobran 30, 90, entre 30 y 90 pavos, pues la verdad que renta. Vale, para poder utilizar el Ledger con esto, se me olvidaba, tenéis que bajaros Energy Web Chain. Vais al Ledger Live, buscáis, lo instaláis y básicamente estoy ahora mismo dentro de la aplicación como podría estar en la de Ethereum y pues cuando le da a confirmar me va a salir en el Metamask, perdón, en el Ledger y le daría a Review Transaction. Que pues no me pide nada de comisión, le damos y ahora en vez de Energy Web Tokens pues tendría Wrapped Energy Web Tokens. Nunca he visto cómo es el Etherscan este de Energy Web, así sí que lo vi una vez. Vale, están pending. Hombre, no hemos pagado absolutamente nada. O sea, hemos pagado 0,00000 tal. Entonces no sé yo lo que va a tardar, pero bueno. Joder, $277. Creo que era menos. Vale. Pues nada, habrá que esperar la transacción. ¿Y por qué hago esto? Vale, ya se ha completado. Esto no sé si será tan inteligente. Vale, no es tan inteligente. Bueno, hostia, es verdad, se me olvida que los Energy Tokens sirven para pagar las transacciones. O sea, menos mal que me ha dejado eso. Pero bueno, eso me dará para un montón, imagino. Quiero esto porque podemos dar liquidez en las pools. ¿Y qué pasa cuando damos liquidez en las pools? Pues que al igual que en Secret nos dan los LPs. En este caso se llaman CLPs. Carbon Liquidity Swap, creo que es. Carbon Swap Liquidity. Bueno, esto, los CLPs. Que sería el equivalente a lo que os digo en Secret cuando ofrecimos liquidez en las pools, pues nos dieron los LPs, que era como el equivalente a lo que habíamos puesto en el exchange, y luego esos LPs los podemos stackear. Y al stackear nos dan SUSUs, que son los tokens de gobernanza. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a pillar unos SUSUs, ¿vale? Voy a coger la mitad de mis Energy Web Tokens, que no sé cuántos son 21, pues vamos a coger 10 Energy Web Tokens y los vamos a cambiar a SUSUs. ¿Vale? 290 SUSUs, tenemos que aprobar los estos, que no sé cuánto nos cobran ahora tengo un poco de miedo, la verdad, vale, cero. Me da un poco de miedo porque como me ventilé todos los Energy Web Tokens, es como el equivalente a quitarte todos los Ethereum, pues claro, tú pagas las transacciones en Ethereum con Ethereum y en Energy Web Token con Energy Web Token, entonces, un poco cagadiño, pero no, o sea, que las transacciones aquí son cero. O sea, es una locura. Vale, confirmado. Da un gusto hacer esto. O sea, me pasaba lo mismo con Matic. O sea, esto es incluso más putísimamente loco que Matic. O sea, es que cuesta cero. Vale, Review Transaction. Nos piden cero. Le damos a aceptar y enviar. Y listo. Y Transaction Submit. Y pending. Me gusta bastante el explorador. Es muy bonito. Vale, confirmado en un segundo. Esto es una puta locura. Entonces ahora sería ir a pool. Añadir liquidez. ¿Vale? Rapid Energy Web Token. Me sale 21, pero tenemos 10, supuestamente. Esto se tiene que actualizar, imagino. Vale, ya se actualizó. Vale, tenemos 290 SUSUs. Y tenemos 11 Rapid Energy Web Token. Vale.
Hostia, bueno, da igual. Si quedan 2 wrappers no pasa nada. Aprobamos los Susu. Comisión de 0. Es que me parece una locura, de verdad. Me da una alegría verlo, que no es ni medio normal. Después de todo lo que he sufrido. When you add liquidity, you will receive pool tokens representing your position. Básicamente los CLPs, esto que estamos hablando. These tokens automatically earn fees proportional to your share of the pool and can be redeemed at any time. Vale. Vamos a tener un share of pool de mierda, pero bueno. Se está probando. Se acabará probando en algún momento. Tarda relativamente nada. O sea, ya se ha confirmado. Y pues ahora le queda que el exchange reaccione y diga, vale, aprobado. Compañero, ya te ha aprobado. Vale, esto me recuerda un poco a Vietnam con Secret Swap, que se petaba, pero bueno, se imagino que será darle otra vez a esto y ya está. Y ya dirá, coño, que ya lo ha aprobado. Vale, supply. Confirm supply. You will receive 52. ¿Estos 52 qué son? Son los CLPs, ¿verdad? Bueno, imagino que sí, le damos. Comisión 0. Yo esto no me lo puedo ni creer. Yo sigo sin creerme lo de que sea comisión 0. Me peta la cabeza. This is the future. Y bueno, tendré que comprar. Vale, Transaction Submit. Añade una inversión 2 tu MetaMask. ¿Qué es? No me des miedo, señor. Vale. Esto. ¿Dónde me salía eso? No. Creo que tenía que haberlo. A ver, que da igual, sabéis lo que os quiero decir, pero era para poder visualizarlo en MetaMask. Fuck. Los CLPs. Espérate. Vale, entonces ahora iríamos a Catch y aquí en estos CLPs, que ya los tengo, pero no carga. Vale, ha cargado ahora presuntamente ha cargado. Approve. Confirmar. Confirmamos transacción. Y esto es un poco... Vale, tenemos 52 CLPs. Le damos depositar CLPs. Otra transacción de 0. Aceptamos y enviamos. Aprobamos. Y ya estaría. Y básicamente a generar CLPs, o sea, CLPs Susus como un cabrón. Transacción confirmada. Vale, me gustaría poder saber cuál es el contrato de los CLP. Para poder visualizarlo. Pero bueno, acabo de generar 0,00278. Bueno, me vale. Vale, y esto cuando le doy clic lo puedo pillar igualmente que en Sefi. Vale. Me gusta. Pues poco más, vale, va generando bastante rápido, la verdad. Bien, me gusta. Esto de B8. Creo que eso no le da 8. Bueno, esto de que hay 1.638.000. Nada. Yo creo recordar que eran 300 millones, pero no lo tengo claro. Por cierto, esto en negro igual se ve más perrón. Y poco más. Por ejemplo, imagina que tienes tus Luxo. Y dices, oye Fran, oye Puga, quiero enviar mis Luxos para ponerlos aquí a hacer liquidez o poder generar algo para que la gente pueda comprar Luxos en Energy Web Token sin ninguna comisión y porque me va la marcha. Pues tendríais lo del tema del bridge, ¿vale? Que si le dais os va a llevar a esta página, pero bueno, lo cierro y ya está. Y en bridge básicamente podréis traer cosas. Mira, vamos a conectar MetaMask, la Ledger, Connect, lo adding. Y podría... Joder, vaya gallo que me ha salido. Y podríamos enviar cositas. No sé por qué solo deja DAI. ¿Solo deja DAI? Estaría feo eso, ¿eh? Recipient address. DAI stablecoin. Vale, porque estamos poniendo DAI. O sea que podríamos pillar Luxo. Vale. Joder, tiene sentido. Entonces, yo podría pillar mis Luxo que tengo ahora mismo. Que tengo 600 Luxo. Podría pillar estos Luxo. Pero lo quiero al revés. Vale, al revés. Mainnet. Bueno, esto ahora mismo no sé cómo va, pero... From Energy Web to Ethereum Mainnet. Vale, estos son para enviarlos, pero... O sea, para devolverlos, pero para enviarlos... o sea, tu... From Ethereum Mainnet to Energy Web Chain. A ver, espérate. Esto no se puede cambiar... vale, igual porque... Igual... Vale. Igual si cambio la red a Ethereum. A ver. Ahí estamos. ¿Viste?
Mente de ingeniero, gente. Entonces podría mandar los 600 lux y me darían la misma cantidad en el Web Chain. Lo que bueno, que obviamente, imagino que aquí pagarás en Ethereum ahí los $6. Los $6 más luego transferirlo, pero bueno, lo veo bastante barato, aunque bueno, esto es solo desbloquearlo. Y nada, eso es todo por el momento. A ver cuánto hemos generado en esta milésima de segundo. World Network, perdón usted, señor. Matic, hostia, Matic no. Energy with Shame, ¿vale? Hemos generado ya 0.10 de lo que llevamos de vídeo, esto es increíble. Y nada, básicamente esto sería como el primer Uniswap, ¿vale? Pero dentro de la red de Energy Web. Ya veis que las comisiones son cero. A ver, te debe de estar cogiendo una... O sea, 0,00 por 10 elevado a 99 Energy Web Token. O sea, te coge una millonésima de milésima de Energy Web porque esto ni se mueve. O sea, te está cogiendo un decimal de casa Dios. Así que es gratis. O sea, ni lo pone el MetaMask, cuesta 0. Igual sí que necesitas 0,00. O sea, igual si tienes 0,00 de Energy Web Token, pues no te deja, pero te está pillando una millonésima parte. Entonces, prácticamente gratis. Nada, las transacciones las puedes hacer infinito. Te puedes saltar a hacer... O sea, me parece es incluso más heavy que Matic. Y muy, muy, muy bien todo. Muy, muy buena la experiencia. Porque yo os he enseñado esto. Pero, por ejemplo, yo lo de Pulicatch lo estaba suponiendo, pero no lo había probado. O sea, lo he probado con vosotros en directo por primera vez y súper intuitivo. Lo del bridge un poco igual, hombre, me dejó un poco loco al principio, que no dejaba cambiar, pero dije, joder, si pongo la de Ethereum igual se torna, y sí se torna. Así que podéis pasar perfectamente de Ethereum a Energy Web Chain. Ahora mismo no sé si es porque las fees están más baratas o por lo que sea, pero bueno, cuesta también relativamente poco pasar de Ethereum a Energy Web. Y básicamente esto es todo. Si queréis que haga un vídeo específicamente de Energy Web, decídmelo en los comentarios. Gracias por vuestros comentarios, os amo, me gusta que me pongáis comentarios, os respondo a todos al 99,9%. Si no respondo es porque es algo muy raro, pero yo creo que hasta ahora he respondido todos los comentarios. Y poco más. Pronto se viene vídeo de... ¿De qué se viene vídeo? Estoy intentando hacer un vídeo de un portátil, de una tablet que tengo, pero tengo un pequeño problema, tengo que arreglarlo. Y... O sea, quiero subir más cosas de tecnología como tal, aparte de blockchain. Y bueno, así de proyectos de blockchain se viene Quant, lo que pasa es que lo quiero preparar muy bien. De Sora, sé que os había dicho que quería hablar de ello, pero bueno, podemos hablar de ello, pero está un poco así. Y poco más, en principio no me acuerdo de más. Ah, y de Chia Coin, que es una moneda que va a petar muchísimo y que yo creo que va a petar también bastante al canal, así que nada. Espero os haya gustado el vídeo, darle a like si queréis, si no pues le dais dislike y nos vemos en el siguiente vídeo, gente, un abrazo, os quiero.